Mucha gente lo llama el Santorini colombiano, precisamente por su parecido con Grecia. ¿Qué es la que hay, mi gente? Y hoy nos encontramos en Santorini. Pero no es en Grecia, es en Santorini colombiano. Aquí vamos a estar unas 2 noches conociendo este espectacular lugar. Ya pueden apreciar un poco por la parte de atrás que realmente es idéntico a Grecia. Así es, nos encontramos aquí en Doradal, en el barrio La Aldea, que realmente todas las casas son así del estilo mediterráneo, blanco con azul. Todas son bien estrechas las calles, bien pegaditas. De verdad que es una vibra muy similar a lo que se ve que es Santorini de verdad. Y de hecho Génesis ya conoce Grecia, algunas islas griegas, entonces ella más que nadie nos puede decir qué tan parecido es. Colombia tiene de todo. Directico nos vinimos del hotel a almorzar porque teníamos mucha hambre. De verdad que en Medellín alcanzamos a desayunar alguito light, alguito suave. Sí, que desayunamos algo súper suave, como dijo Mateo. Vamos a ir a probar acá en uno de los restaurantes, aquí en uno de los hoteles. Y más adelante le mostramos qué tal esta belleza del lugar. Y el bus nos dejó justamente aquí en uno de los paradores, en uno de los hoteles, y de ahí cogimos una motochiva, o una mototaxi como le llaman, para acá, para el hotel. Estamos aquí en la plazoleta principal. Están haciendo una especie de quesillo local de aquí que lo derriten. De verdad que ya me dieron una degustación, sabe súper rico. Vamos a probar esto acabadito de salir, está tirudito todavía. Es fuerte, saladito. Lo rico. Vamos a echarle bocadillito a ver qué tal. ¿Te gusta? Sabe a vaca. Bueno, ya nos levantamos otro día más, día 2 aquí en Doradal. Ayer de verdad que llegamos, hicimos el check-in y solamente fuimos a la plazoleta principal y no hicimos mucho, la verdad. Pero hoy sí les vamos a mostrar esta bella aldea. Y vamos a ver si nos da tiempo a llegar a Río Claro. Estamos esperando que nos confirmen, ya les dejamos saber a continuación. Así es, Río Claro es otra de las cosas para hacer aquí, al igual que visitar la Hacienda Nápoles. De hecho, nos estamos quedando en uno de los hoteles de la Hacienda Nápoles que se llama Mediterráneo. Obviamente todo aquí es inspirado en la cultura, obviamente, mediterránea. Sí, todo súper lindo, bien parecido a Grecia. Así que si te quieres dar una escapadita por algo un poco diferente en Colombia y quieres como recordar o sentirte que estás en Grecia, échate para acá y ven para este pueblito espectacular. Y no solo eso, queda a 4 horas de Medellín. Nosotros salimos como a eso de las 11:30 de la mañana de Medellín, llegamos aquí a las 3:30. Y creo que también está a 4 o 5 horas de Bogotá, así que tanto si eres de Medellín como de Bogotá, puedes venir a conocer este hermoso lugar. Y eso te nos gustó mucho porque tenía una piscina además bonita, las habitaciones pues obviamente son temáticas y también están bien lindas. Lo único es que no tiene agua caliente, pero bueno, para este calor es razonable. Si es la primera vez viendo nuestro video, nosotros somos Génesis y Mateo. Yo boricua y Mateo colombiano, y te compartimos información valiosa para tu futuro viaje en Colombia. Esperamos próximamente en Puerto Rico y el mundo entero. Y se nos dio, vamos para Río Claro. Hay una pequeña parada aquí en el cajero porque es muy recomendable que se traigan para acá. Yo creo que el 80 al 70% del presupuesto en efectivo, porque no muchos lugares cogen tarjeta. De aquí en Doradal
Todo el transporte es por estas motochivas. Les vamos a compartir el número aquí en la descripción de Hugo, que es el que nos ha estado transportando súper rápido. Siempre que uno lo llama llega bien rápido. Y menos mal trajimos los zapatos de agua que habíamos comprado en San Andrés. Que de hecho estén bien pendientes, que próximo a todos estos videos de Medellín les vamos a compartir nuestra visita por San Andrés Islas, por San Andrés Colombia. Y estoy muy excited porque hoy por primera vez voy a hacer rafting. Aquí en Río Claro se puede hacer esa y muchas aventuras más acuáticas. Así que vamos a ver qué tal me va por primera vez haciendo esta travesía. Y aquí hay disponible en 4 niveles y hay una que tiene una caída hasta de 3 metros, imagínense. Pero hoy nos toca hacer la 1 porque es la primera vez mía. No solamente rafting, sino que también puedes visitar cavernas, que eso es peología. Hay lanchas rápidas, hidrosenderismo y body rafting también. Al igual que también hay paseos por el río La Miel, que es un río totalmente de aguas cristalinas. Ponerme casco y salvavidas. Ay. ¡Nos fuimos! Primera vez haciendo rafting. Vamos a ver cómo nos va para volver a hacer el nivel 4. 3 metros de caída, 2 metros de caídas aquí en Río Claro, bien brutal. ¿Está ready? Estamos ready. Mira lo que nos está esperando allá abajo. Bueno, ahorita sí ya estamos listos con todos los equipos. Yo por aquí tengo el casco. Ayer no llovió sino por la mañana. Por la noche tampoco llovió. Y hoy no ha llovido en todo el día. Así que esperamos ver ese río bien clarito, bien despejado. Esperamos poder apreciar el fondo del río. Por aquí Génesis ya se va a tirar, está próxima a tirarse, ya me tiré. En este momento estamos pasando por una de las partes más profundas de este río, bueno, de este tour al menos. Tiene aproximadamente 6 metros a 7 metros de profundidad. No se logra ver absolutamente nada. Y aquí estamos haciendo la segunda parada, que son las bóvedas de mármol. Estamos observando unas estalactitas gigantes de miles de años. Nos cuenta el instructor que esto estaba pegado por el paso del agua, hizo que siguiera hasta que se dividió completamente este hermoso lugar. Aquí es como una especie de playita. De verdad que bien brutal está esto aquí, súper exótico. Parece que estamos como en medio de la jungla, en medio de la nada. De verdad que a solo 4 horas de Medellín. Vale la pena venir para acá. De verdad que el paseíto, como es el número 1, es mucho más pasivo, pero es relajante, uno escucha la naturaleza. La realidad es que la experiencia está súper buena. A mí, en lo personal, me encantó y volvería. De por dentro, o sea, está más filtrado. Está bien filtrado, ¿verdad? Sí. Y por aquí vamos a probar agua pura por dentro de la montaña, de las entrañas. Nos disculpan el audio, que sabemos que ya la cámara está mojada y no se escucha muy bien. De una, vamos a probar esta agua a ver.
deliciosa. No sabía plástico ni nada. Bueno, ya por aquí terminamos el recorrido, son más o menos 2 horas y vale 60.000 pesos por persona. Este que es el nivel 1, la verdad que vale bastante la pena hacerlo. Aquí yo me estoy comiendo un snack porque salimos con un hambre. Y este recorrido lo tomamos con Río Claro Adventure. Aquí en la descripción les vamos a compartir el teléfono y el Instagram para que lo sigan y reserven su recorrido. Bueno, y ahora estamos esperando a que nos recojan y a ver todas las casitas hermosas de la aldea, así que quédense en el video para que las vean a continuación. Y si te estás hospedando en la aldea para llegar acá a hacer las experiencias de rafting y demás, te cobran 40.000 pesos por ida y 40.000 pesos de regreso. Pero si reservas con ellos te puede salir en 10.000 pesos, así que resérvalo con tiempo. De verdad que súper rica esta pizza, es una pizza artesanal, queso de búfala, salsa pomodoro, encuentras pizzas más o menos desde los 25.000 pesos y súper rico. Yo me siento, les digo a Génesis que yo me siento como en Europa, en Italia, en ese tipo de terrazas, yo no sé, me siento en un país por allá del otro lado. Hey mi gente, buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos vean, a la hora que nos vean. Hoy estamos en la aldea y vamos a recorrer todas las callecitas. Vamos a ver si nos tomamos unas cuantas fotos con este hermoso paisaje o lo que recrearon, que se parece muy similar, que ya lo hemos mencionado varias veces, a Grecia o a Santorini o a Mykonos, las islas griegas. Así es, ya día 3, ya hoy regresamos a Medellín y bueno, nada, disfrutando los últimos momentos aquí en la aldea, en el Santorini colombiano. Y empezamos en la plazoleta principal y aquí bajamos al hotel La Aldea a tomarnos unas fotos y aquí vamos a seguir bajando las calles de la aldea. La voy viéndolo todo por allá arriba, mira, 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 mira. Seguimos explorando estas hermosas calles y nos cuentan que estas calles tienen alrededor o más de 40 años. La Aldea es un barrio de aquí de Doradal, queda lejitos de Doradal como tal, pero es un barriecito de acá como tal. Entonces mucha gente lo llama el Santorini colombiano, precisamente por su parecido con Grecia. Y una recomendación muy importante es que vengan con repelente, obviamente protector solar, hace bastante calor, esto es Doradal obviamente, y siempre salen los mosquitos por la mañana, por la tarde, así que para que no pasen un mal rato, traigan el repelente. Estuvimos 3 días aquí en el hotel y no visitamos la piscina ni una sola vez. Bueno, qué lástima, pero tuvimos una experiencia espectacular en lo que fue Río Claro, haciendo rafting. La verdad que cuando regresemos vamos a hacer el rafting 3 o 4, ¿te le mides? Claro, nos metemos de una, como dicen aquí. Gente, y si te ha gustado este video no olvides darle like para que pueda llegar a muchas más personas que estén interesadas en visitar
Río Claro, Doradal, el Santorini colombiano, aquí la aldea, de verdad que esto está muy bello, digno de conocer, a 4 horas de Medellín, 5 horas de Bogotá, de verdad que vale mucho la pena. Aquí en Doradal, sobre todo la autopista Medellín-Bogotá, hay como una especie de terminal también donde hay varias empresas que te pueden llevar a Medellín. Ya estamos esperando el bus para regresar y seguir a la próxima aventura. Así es, ¿dónde será la próxima aventura? Vamos a ver. Y muchas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te agradecemos enormemente. Te invitamos a suscribirte para que no te pierdas ninguno de estos episodios que estamos teniendo aquí en Medellín, Colombia, mostrándoles todo lo que hay para hacer tanto en Medellín como los alrededores. Así que activa las notificaciones. ¿Y cómo es, mi amor? Y nos vemos en algún destino del mundo.